Cuando hablamos del proceso de emancipación en el Perú, lo primero que se nos viene a la mente es quizás el momento en el que don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Sin embargo, a pesar de que en ese año se legalizara, digamos, la independencia del Perú, el término emancipación discurre y se posiciona como algo más allá de lo que puede decir un discurso dicho por un libertador. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quisiera indagar sobre el concepto de emancipación y de cómo posiblemente aún existe hoy en día este proceso que pareciera subsiste en la sociedad actual. Así es que comencemos. Bien, empecemos por la pregunta principal, ¿no? La pregunta fundamental. ¿Qué es la emancipación? Pues bien, según la historiografía tradicional que encontramos en los textos escolares del Perú, ¿no? Sobre todo, la emancipación es el punto final de la colonia española, dando lugar a lo que es el inicio de la República. O sea, dentro de nuestra realidad se dio cuando el Perú alcanzó supuestamente, y digo supuestamente porque esto es un punto a debatir, la plena autonomía de la corona española en 1821 o de 1821 al 1824 con la batalla de Ayacucho. Es decir, lo que significaría que el Perú habría alcanzado la emancipación, que es la plena autonomía al separarse de España. Bien, ahora, se debe de cuestionar en primer lugar este concepto de emancipación como un desligamiento de lo que fue en su momento la corona española, ya que sirve poco para encubrir realmente o sirve realmente para encubrir la verdad histórica de lo que realmente sucedió en el Perú, en el periodo de la independencia, obviamente. Bien, hay que entender la emancipación o por emancipación el paso, en primer lugar, de una situación de dominación a otra de libertad. Es decir, el paso de la dominación hacia la libertad es lo que vendría a ser la emancipación. Teniendo en cuenta estos dos puntos, lo que es la dominación y la libertad, que la libertad obviamente da plena autonomía a todas las personas, tenemos que tener en cuenta de que hay dos momentos o dos tipos de dominación. Lo que es, en primer lugar, la dominación interna y, en segundo lugar, la dominación externa. Bien, estos dos puntos, la dominación interna y externa, tienen algo en común, que es propia de la dominación. La dominación es cuando el poder de decidir no está en todos los miembros de la sociedad. Es decir, una vez que todos los miembros de una sociedad hayan alcanzado el poder de decidir por sí mismo lo que quieren hacer con su vida, es el momento en el que logran, digamos, emanciparse. Pues bien, teniendo en cuenta este poder de decisión en el caso de la dominación, hay que tener en cuenta, como les había mencionado, la dominación interna y la externa. En el caso de la dominación interna, se da cuando el poder de decisión solo está o en lo que se puede llamar en una parte del cuerpo social, ¿no? Que es aparentemente la parte dominante. En segundo lugar, la dominación externa nos habla o da a entender que si el poder de decisión está, digamos, en un grupo o un país foráneo, eh, eso vendría a ser la dominación externa. Un ejemplo de dominación externa son
las colonias, ¿no? España tenía sus colonias y ejercía una dominación externa dentro de lo que vendría a ser o lo que fue el Perú. En el caso de la interna se da simplemente entre grupos o clases sociales dentro de un mismo país ya independizado. Pues bien, entonces, la emancipación entonces consiste o es la cancelación de los dos posibles tipos de dominación, tanto la dominación interna como la externa. Ahora bien, la emancipación también entonces, digamos en resumen, ¿no? O en conclusión, es la autonomía de la totalidad de la realidad nacional. Por eso, para ello, es decir, para que se dé una emancipación total, digamos, ¿no? Es necesario cancelar tanto la dominación interna como externa. Y allí surge un debate, amigos, porque la dominación interna persistirá mientras existan las clases sociales con intereses antagónicos. Es decir, el Estado puede realizar la conciliación entre estas clases políticas porque siendo ajeno a la división de clases, entre comillas ajeno, no responde a apetencias clasistas. Pero esto en la realidad, como ustedes bien saben, no se logra dar, ¿no? Hay grupos de poder económicos, sociales, que toman el poder político para, desde su posición política, simplemente dar ventaja de su posición social, ¿no? Eh, Cuando existen, obviamente, clases sociales, ¿no? Una clase poderosa y una clase dominada dentro de un país ya emancipado, ¿no? Como el Perú, ¿no? Que ya no estamos bajo la dominación del Imperio Español. Las clases sociales o una de esas clases sociales se, digamos, encarama, ¿no? Se sube, ¿no? En la cúspide del poder y usa la maquinaria estatal para cumplir sus objetivos, obviamente clasistas, de tono discriminador, ¿no? Para darse ventaja sobre los, digamos, los de clase baja o media. De esta manera, legalmente, la clase política poderosa, digamos, ejerce la dominación sobre la clase política, perdón, sobre la clase, digamos, baja, ¿no? Los que no son, digamos, los acaudalados de un país, ¿no? En este caso del Perú. Entonces, poco serviría que un determinado grupo social se autotitule por sí mismo autónomo, ¿no? Porque realmente no vendría a ser autónomo, ya que el resto de los miembros de las sociedades eh, lo estarían dominando, ¿no? Estarían bajo el yugo de las clases políticas dominantes, ¿no? En conclusión, la noción de emancipación descarta la existencia de los grupos sociales antagónicos dentro de un mismo grupo social. Por ejemplo, el día de ayer, domingo, se dio una declaraciones de bueno, fue el sábado en realidad, de la congresista María Antonieta Alba, que es la presidenta del Congreso, donde aparentemente había señalado que estaba en contra de lo que es la lucha de clases o el discurso de agudizar las contradicciones. Sin embargo, había dado un discurso o había señalado que ella buscaba, así, literal lo había dicho, ella buscaba lo que es la eh, unión de lo que son los blancos y los indios. Obviamente ese es un discurso clasista, este es un discurso dominante, este es un discurso de la clase política o de la clase que está o ejerce dominio sobre las clases populares o las clases que, digamos, no tienen la autonomía suficiente para ejercer el poder de decisión. En ese sentido, y en conclusión, se puede afirmar que en el Perú una emancipación total, es decir, digamos, una búsqueda de la libertad basado tanto
lo que es eliminar tanto la dominación interna como externa, todavía no se ha concretado, no se ha dado, porque seguimos teniendo en el Perú una clase alta, una clase que domina, una clase que subyuga a las clases dominadas. Bien, amigos, espero que se haya entendido este concepto de lo que es la emancipación y que, como ustedes bien saben, en el Perú todavía no se ha logrado en su totalidad. Por más de que en 1821 se haya proclamado la independencia y en 1824 con la batalla de Ayacucho los militares hayan eh, terminado, ¿no? O hayan expulsado a la corona española, todavía seguimos teniendo una dominación interna, una dominación que nos impide, de alguna manera, emanciparnos, liberarnos, ejercer lo que es el poder de decisión de todos los peruanos. Esto fue Apuntes de Filosofía. Si les gustó este contenido, no se olviden de darle like, difundir el canal y suscribirse porque realmente me ayudarían a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Esto fue todo por mi parte. Nos vemos pronto, amigos. Chao.